Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en el segundo día de Entre Pianos, que comenzamos ayer con la masterclass del pianista Donis González y luego el concierto de Col Uriarte e invitados. Hoy queremos abrir este momento con un conversatorio sobre distintos temas de la enseñanza del piano. Y tenemos esta tarde a Ailén Carvajal, que es compositora, pianista y pedagoga, radicada en Parma, Italia. También se encuentra Silvia San Miguel, compositora, pianista, profesora de combos de la Escuela Luis Aramburu de Vitoria-Gasteiz. Y Mariano Esperanza, compositor, pianista, cantante y director de la orquesta Tango Splin, radicado en Parma, Italia. Y bueno, estoy yo, que soy Iliana Ross, quien le habla, y soy pianista, profesora y musicóloga que vivo aquí en Vitoria-Gasteiz, donde estamos haciendo Entre Pianos. Es un placer tenerlos esta tarde aquí, estamos juntos, vamos a grabar esta pequeña conversación para si queda luego de recuerdos, pero es un placer tenerlos esta tarde. Y vamos a comenzar hablando sobre los distintos enfoques de la enseñanza de la música en la actualidad, desde la profesional hasta la no profesional. Esta última está presente en alumnos que realizan distintos estudios de música y piano en particular, pero a veces no desean hacer una formación profesional, ¿no?, de larga carrera. Entonces nos enfrentamos nosotros como profesores a este tipo de enseñanza. Por un lado, alumnos que sí necesitan pues un repertorio, o sea, un tipo de enfoque, unos objetivos muy concretos para que puedan lograr su carrera profesional, y otros que la música es parte de su educación, de sus vivencias, y bueno, la viven como tal, ¿no? Como parte del día a día, que ella es bastante, ¿no? Silvia en esto conoce bien cómo aquí en la ciudad podemos hacer este tipo de trabajo. Entonces doy la palabra a Ailén Carvajal para que comience ya a explicarnos un poco su experiencia con este tipo de enseñanza. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, muy feliz de estar acá, de conocer a Silvia finalmente, de la que he escuchado su música, de compartir con Mariano, que es un gran amigo, un gran músico ítalo-argentino, y contigo, Iliana, con la cual tengo una amistad hace muchos años y siento mucha admiración. Pues estoy muy feliz de poder hablar y conversar o reflexionar sobre el tema de la pedagogía musical, en particular el tema de la educación musical. Pues en mi caso es muy interesante cómo llegamos al trabajo de la enseñanza, y muchas veces hasta, por lo menos en mi caso, no pasaron los años que empecé a hacerme preguntas y empecé a darme respuestas. A veces empiezas dando clases por varios motivos. Es hermoso. Yo vengo de una tradición de un padre pedagogo, graduado en pedagogía, profesor de la universidad, y creo que mi padre en un modo o en otro me transmitió esta vocación hacia el amor que hay que tener, porque hay que ser ante que todo generoso con la enseñanza. En mi caso me he ocupado de los niños. He trabajado fundamentalmente como profesora en Italia, en Parma particularmente, donde vivo, y es muy interesante, y quería empezar mi reflexión sobre eso. Hay dos palabras que siempre me han orientado, que es la palabra educar y la palabra enseñar. Es decir, hace unos años, en los cursos que doy de formación para maestros, antes de formarlo o de armarlo o de crear el esqueleto, uno se hace muchas preguntas. Y es muy interesante cómo la palabra enseñar, de origen latina, nos lleva a enseñalar, señalar algo a alguien. Y la palabra, en vez, educar, también de origen latina, nos lleva a ducere, guiar o conducir. En mi caso, yo pienso que he dedicado mucho más tiempo a educar, a conducir, a guiar a niños
que en un primer momento la gran mayoría no han tenido claro la vocación o no han sentido con claridad esa vocación que en muchos niños se siente hacia la experiencia del estudio del piano o del estudio de la música. Yo creo que un niño, generalmente los niños son sabios, saben muy bien lo que quieren. Uno piensa que los niños no saben, pero los niños saben mucho, sienten mucho y tienen un canal de intuición muy elevado. Entonces ha sido para mí muy interesante en todos estos casi 25 años que he dedicado a la pedagogía o a la educación musical, encontrarme con niños muy pequeños, de 3 4 5 años, 6 años, que tienen una edad con pedidos específicos y también con recorridos de enseñanza específicos. Cuando después te diriges a la escuela primaria, ahí estamos entrando en otro recorrido y en otras exigencias. Igualmente en la edad adolescente. Yo me he ocupado mucho, sobre todo de la edad de escuela elemental, tanto en la enseñanza del piano como en mi experiencia como directora de orquestas infantiles y juveniles. Yo dirijo una orquesta que fundé en Parma, una orquesta ORF, una orquesta con alrededor 50 instrumentos, donde la composición también, mi carrera como compositora, yo creo que me iluminó y me ayudó a crearme un proyecto que me permita ofrecerle, enseñar en este caso, hacer entrar a los niños mi experiencia como compositora. Entonces, en este otro caso, educar, sacar de ellos, educar es la E, ¿no? Sacar de ellos la improvisación, la expresión, todo aquel mundo imaginario, casi quizás onírico que tienen los niños. Entonces, para mí es muy interesante esta experiencia de educar a la música y muchas veces con Iliana, con la cual tengo una relación muy estrecha, nos hemos hecho muchas preguntas, también nos hemos dado muchas respuestas sobre el rol que tiene hoy el maestro en la actualidad, en este mundo contemporáneo. Porque por una parte está el conservatorio, no sé si saben que en Italia hace muchos años las escuelas de música dejaron de existir y solo existe el conservatorio. Al conservatorio entran muy pocos niños. Por lo tanto, la educación musical fundamentalmente se maneja a nivel privada o a nivel de escuelas privadas. Entonces, claro, la educación musical, el estudio del piano o de cualquier otro instrumento, es como ir a nadar. Mi niño ahora va a nadar, mi niño va a dar clase de piano, mi niño va a estudiar inglés, mi niño tiene que hacer deporte, se convierte en una actividad más que está muy bien. Entonces ahí tú te preguntas, qué bien, pues vamos a ver cómo solucionar el problema que este niño que yo tengo delante no va a ser músico, no le interesa, no está en su perspectiva de vida, pero yo lo puedo acompañar, lo puedo guiar en una educación musical y humanista que le permita el día de mañana ir a un concierto y poder entender o al menos tener una sensibilidad diferente al que no logró un recorrido de educación musical. Entonces, sí, a eso yo me he dedicado fundamentalmente a educar, a la educación musical, y ha sido una experiencia maravillosa porque a través del piano, si yo pongo un ejemplo como son los Játékok de Kurta, obras maravillosas en sus 6 volúmenes, los niños la tocan como él claramente las escribió, él parte de los niños para poder escribir estos 6 volúmenes y cómo los niños enseguida interpretan estos códigos que ya no son tan nuevos y cómo para ellos es un lenguaje tan simple. Entonces, me parece maravilloso que en este encuentro que tengamos podamos reflexionar sobre esta dicotomía, sobre el enseñar y el educar. Tenemos a niños que van a ser adultos, que podemos educarlos hacia una sensibilidad mayor,
Y los niños que ves que tienen una cierta vocación, pues también guiarlos hacia un conservatorio, en este caso en Italia, que puedan continuar entonces un recorrido diferente, que es el del estudio del piano, de un instrumento, que entonces sí lleva muchas horas de estudio, lleva otro tipo de conocimiento, lleva otro tipo de recorrido. Y es muy importante que hoy esto yo creo que cada vez está más claro y cada vez se vive con menos prejuicios. Los que nos formamos en conservatorios, en universidades, fuimos formados para trabajar hacia la academia, fuimos educados en modos académicos. Y cuando salimos de la escuela, de la universidad, de nuestra formación, pues nos encontramos como un poco que no entendemos qué hacer con todo ese conocimiento. Y yo creo que de ese macro conocimiento llegar al micro, llegar a la síntesis, ha sido, en mi caso, lo podría hasta llamar bendición, por llamarlo en algún modo, y agradezco mucho a mi carrera profesional, sobre todo como compositora, haber podido haber podido seguir y haber tenido la oportunidad de esta experiencia como, digamos, especialista en educación musical y que me ha llevado también a componer tanto para la música, para los niños, para la didáctica instrumental y vocal. Entonces, gracias a la pedagogía, a la educación, que hoy seguramente soy una persona más rica. Eso seguramente se lo debo a todos estos niños, jóvenes y ya adultos en estos 20 años que han crecido por hacerme ser una persona mejor. Creo que con esto puedo terminar mi Sí. intervención y haber dicho, respondido a esta pregunta. Muy bien, Ailén. Hay que decir que Ailén tiene varios libros para piano, para el nivel elemental, con unas piezas muy hermosas basadas en melodías de canciones populares. Tiene también una cantata infantil para voces blancas, para niños, basada en el cuento Alicia en el País de las Maravillas, que ha sido estrenada en Cuba y en Italia. Y ahora recientemente algunos fragmentos han sido cantados en Ecuador. Es una cantata, yo creo que ya va teniendo En mucho Chile, éxito en Chile, cierto. una gran maestra, Y Ivoska, en una gran Ibosca, sí, maestra. sí. Todo esto lo podemos luego ver en YouTube y vamos a hablar de esto luego, también para que la gente pueda ver lo que nos están escuchando. Y pues nada, doy paso a Silvia San Miguel para que nos explique un poco, porque Silvia ha hecho ese camino creo que también, pero ya más en adultos, ¿no? Con estudiantes que ya han tenido un recorrido previo en la música. Cuéntanos, Sí, Silvia, un poco. precisamente lo que comentaba Ailén, aquí tenemos el conservatorio, pero también hay escuela de música. Entonces, yo creo que la labor de la escuela de música es esencial, es muy importante, porque es como un colchón sobre el que luego se va a ir construyendo, ¿no? Toda la, digamos, el conocimiento en la música, la sensibilidad. Entonces, ¿qué ofrece la escuela de música? Pues la posibilidad de que entre cualquier persona, desde niño hasta adulto, eh, que quiera aprender música sin la necesidad de tener un objetivo profesional para, como tú decías bien, para un estudio de alto nivel, de dedicarse solamente a eso, ¿no? No, esto es más el autoconocimiento de la música para poder, digamos, compartir también con los demás. Por ejemplo, en mi caso, que doy clases a grupos, cada persona viene de, digamos, de un recorrido, de un background, de todo, de haber estudiado diferentes instrumentos. Entonces, se trata de poner a todo el mundo en conjunto. ¿Y qué implica eso? Primero un estudio individual en casa, pero luego también un compartir con los demás, un acople. Para eso ya no es escucharse a uno mismo, sino es uno con los demás. Y esa labor luego también digamos, sale fuera de las aulas también, porque yo creo que muchas personas llegan a una gran amistad a partir de la experiencia musical, porque es un lenguaje no verbal
que hasta que uno no toca un instrumento y lo comparte no sabe muy bien lo que es, porque es bastante intangible. Pero sí sabes que en el momento que te pones a tocar y empastas con los demás, y en función de que tú tocas fuerte, el otro reacciona, o tocas suave, el otro reacciona. O sea, ahí hay una y es muy interactivo y es muy generoso por otro lado también, ¿no? Y yo creo que la música es buena como conocimiento, es buena como autoconocimiento, porque en la experiencia del estudio no cabe más que escucharse a uno mismo y hacerse preguntas de por dónde llevar eh, esa primera lectura, por ejemplo, de una partitura, ¿no? Eh, también digamos, el feedback del sonido cuando tocas un instrumento, lo que recibes, ¿no? Como respuesta. Entonces es una autocrítica también, es una conciencia y una concentración que implica que el tiempo toma una dimensión diferente. Ya no estamos hablando de un tiempo lineal, voy a sentarme un cuarto de hora, no, porque uno empieza a tocar y lo sabemos por experiencia los que lo hemos hecho, que al final igual estás una hora y ni te has dado cuenta. Y yo a veces también, cuando quizá los alumnos o no tienen tiempo, les cuesta, hay un poco de pereza para empezar a estudiar, les digo, mira, lo mejor es engañar un poco al cerebro. Tú te sientas y dices, va, voy a estar 5 minutitos, un poco de contacto, y sin querer te vas como metiendo en esto y puede pasar mucho más tiempo del que esperabas. Y además con placer, o sea, y encima en los tiempos en que vivimos, pues yo creo que es maravilloso estar en ese mundo soñador de investigación, ¿no? Pues porque al final el arte, ¿qué es? Es una forma de vivir, y ese arte nos lleva a la belleza, a la estética, al gusto por la proporción, ¿no? Sea áurea, sea escultórica, es lo mismo, pero al final es la belleza, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Entonces, yo es lo que puedo decir, tendría que ser obligatoria la enseñanza de la música, tendría que estar apoyada por las instituciones a fondo, porque, claro, sí, es un entretenimiento, pero es mucho más que un entretenimiento. Es salud mental, es salud mental para el que la hace y la ejecuta, y para el que la escucha, y es primordial para abrir, incluso, que ahí no voy a entrar mucho porque tampoco sé tanto de eso, pero hasta hay áreas del cerebro que cambian, que se modifican con el estudio de un instrumento. Los niños, cuando estudian el piano, también trabajan dos hemisferios, la mano izquierda, la mano derecha. Para los niños es esencial para luego el resto de su vida. Hagan lo que hagan, hagan la música profesionalmente o no, la llevarán siempre consigo, y, y es importantísimo. Yo es lo que puedo decir. Y yo sí que tuve suerte de vivir en una familia que daban importancia a la música, al arte, siempre nos apoyaron, y si veían que era lo que queríamos hacer y éramos felices, pues nos han apoyado, y lo agradezco muchísimo. Y no hablemos, porque a veces dicen, no, la inversión, cuando hablan, ay, porque esto es inversión, no es inversión, pero bueno, inversión, pero es que no es una super inversión a largo plazo, porque cualquiera que haga algo bello para la sociedad, es que eso va a quedar permanentemente, ¿no? Claro que es inversión, pero una inversión increíble. Igual no ves dinero así como, pero claro, ves otras cosas, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues sí, yo es lo que puedo decir. A nivel de lo que decía Ailén también con los alumnos, además de enseñar, pero es acompañar. O sea, en la medida que el alumno quiere aprender, cuestiona, pregunta, se implica más, y también tú, claro, ofreces de todo lo que puedes ofrecer ante
esa demanda, ¿no? O sea, es muy importante también que el alumno tenga ganas, se aprovecha mucho más, ¿no? Así Pero es. bueno, es un camino también a recorrer, el de ser profesor y no está todo aprendido desde el principio, se va aprendiendo en el camino mucho. Así es. Sí. Silvia tiene pues muchísima experiencia con los años dando clases de combo, pues los últimos años ha hecho la canción homenaje a los 25 años de fundada la Escuela de Música, la hizo ella, y la cantó toda la escuela de Luis Aramburu, donde ella está. ¿Cuántos alumnos eran ese día, Silvia? Tocaron el combo, el grupo de combo, un coro de adultos, un coro infantil, y fue muy bonito porque su música la eligieron para conmemorar los 25 años de la escuela. Luego también ella hace durante el año muchísimos arreglos para el grupo, para distintos formatos, y va aplicando un poco lo que dice, va eligiendo músicas de acuerdo a las características, ¿no? de cada grupo, de los intereses musicales de cada persona, Sí. de los que Un vamos. repertorio, en realidad, pues, la asignatura de combo está más enfocada a la música moderna y se hace, básicamente hay batería, hay bajo, hay guitarra, piano, algún instrumento de viento, en algún combo hay cantantes y en realidad se trata de, Hacen un o a mí al repertorio menos lo que muy, me muy gusta es diverso. trabajar Mm. a trabajar los volúmenes, por ejemplo. No por tocar en grupo todo el mundo tiene que estar tocando. O sea, también hay volúmenes, el trabajo de empaste entre la sección rítmica y luego con la melodía. Y hay esta parte interesante de la música de jazz, que es la improvisación, que es esto, yo siempre digo que es como una composición, pero sin goma de borrar, digamos. O sea, es como lo que plasmas, ahí se queda, ¿no? En el momento. Y es un campo interesante también para abrir la mente, ¿no? A lo que se oye, plasmarlo a partir de una armonía, ¿no? Eso sí que es intangible, es generar en el momento unas melodías, ¿no? Un desarrollo. La improvisación es muy interesante. Está conectada con Eh, las emociones. Yo siempre siento que la sí, improvisación eh, nos abre, ¿no? Emocionalmente también. mm, Tenemos algunas herramientas y enseñamos eso, pues es maravilloso. mm, Silvia, muchísimas gracias. Te seguiremos preguntando cositas. sí, gracias. Y bueno, ahora doy la palabra a Mariano, que no conozco tanto, bueno, he visto los vídeos, Mariano, claro que sí, me gusta muchísimo, Ailén me ha hablado muchísimo de ti y es un Muchas placer gracias. tenerte esta tarde. Tienes una trayectoria larga también, con grupos y bueno, como profesional. Cuéntanos un poco, a ver. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación que estoy gozando de maravilla. Bueno, yo les cuento mi experiencia, lo que está siendo mi experiencia eh, hasta el día de hoy, ¿no? La música, antes que nada, para mí ha sido desde temprana edad un refugio. Yo fui un alumno enamorado de mi maestra. Y fue para mí un refugio, fue una manera de conectarme con mi ambiente, con mi familia. Yo era bastante introvertido, entonces la música fue para mí una posibilidad. Eso está muy presente, es una huella que está muy, muy presente en el momento que yo me he visto como enseñante, ¿no? Eh, Siempre mm, trato de los músicos, por lo general, somos amantes del escuchar, y tiene que ser así, del escuchar al otro, más que de hacer sonidos, también de escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que el método que puedo llegar a utilizar es ese, de la percepción de quién tengo delante. Y yo cuando tenía que, bueno, cuando leí las preguntas, y traté de pensar en esta diferenciación o tal vez, digamos, em, tratar de dividir las aguas hacia un enseñamiento, una enseñanza, perdón, una enseñanza a niños que a lo mejor no se van a dedicar a la música
como lo hago yo, o como lo hacen los maestros o los concertistas, no sé, eh, o a una persona que después se vaya a dedicar a hacerlo, a mí no me cambia mucho en el sentido de que yo trabajo mucho con alumnos chicos, con niños. Eh, y trato de, ellos vienen por distintos curiosidades, digamos, se acercan al estudio de la música y del piano, y también enseño canto, con distintas prioridades. Eh, Se estudia porque a un familiar le gusta la música, se estudia porque un familiar era músico, eh, se estudia por placer, se estudia por curiosidad, porque un nenito vio un concierto de piano y le gustó cómo sonaba, por una emoción, porque hace bien, porque la gente entra, como decía Ailén, entra en un contexto, en un marco de actividades que hacen bien. Algunos saben un poco más a qué hace bien, algunos saben un poco menos, y profesionales también, doctores o profesionales del comportamiento, a veces mandan alumnos a estudiar música como una manera directa y en contacto con un desarrollo psicomotriz muy importante en la edad temprana. Yo he estado haciendo una búsqueda porque para ahondar en qué es lo que a nosotros en este contexto de ahora, de este presente, de hace ya varios años, diríamos, que está todo muy regido, como decía Silvia, por el resultado, cuánto es el investimento, cuánto es la inversión, perdón, cuánto es lo que yo voy a ver como resultado, si estudio así o asá. La música se va un poco afuera de esos esquemas, pero se han hecho estudios serios, y ya desde la antigua Grecia, que decía que la música transmitía orden, armonía, equilibrio, y era un complemento ideal para el hombre y para su desarrollo. Ahora se sabe que hacer música, sobre todo en temprana edad, motiva a desarrollar la percepción rítmica, el control motriz, la lógica, el razonamiento, colega las dos partes de nuestro hemisferio cerebral, el cuelo, el creativo, el de la derecha, con el de la izquierda, que está ligado a a la motriz del ser humano, como se dice, a la lógica y el razonamiento. En cambio, el derecho, que es más creativo, también hace referencia a lo que es interpretación musical, a la fantasía. Ayuda a todo eso en forma concreta y sobre todo, ayuda a el desarrollo de nuestra personalidad, sea con respecto al otro, o sea, en sociedad, que con respecto, y este es el punto que yo hago hincapié, con respecto al universo, a la naturaleza, a las distancias. Yo creo que la música va más allá de lo que nosotros podemos, en esta era tan científica, podemos llegar a calcular. Eh, y nosotros como maestros tenemos un lenguaje en común eh, con los niños, que es la fantasía. Y yo creo que en eso, aunque puedo llegar a ser muy criticado, en eso eh, baso mi experiencia como enseñante, y quiero que los niños perciban esa libertad y esa dimensión del todo posible en mis clases. Porque eso es lo que, bueno, para que la música, y ahí concludo, para que la música brinde todas estas cosas, no es que solamente uno viene, estudio música y yo soy más conectado o mejor persona o tengo más personalidad, no, tiene que haber estímulo, tiene que haber voluntad y tiene que haber constancia, ¿no? Para esas cosas. Díganme si me equivoco, pero Sí, tienen no, que haber esas cosas, ¿no? Que son esenciales para el estudio. Si hay un estudio obligado o un estudio sin ganas, o si es un percurso que uno lo toma como en distracción, no sé cómo decir, como en tercera persona, uno va pero no está ahí, no ve la hora de irse. Bueno, eso ayuda poco, yo creo que hasta no ayuda. Entonces yo focalizo mucho mi empeño en tratar de que el que viene viva una experiencia que quiera volver a vivir, y el más tiempo posible. Entonces, bueno, yo
ese es lo que yo trato de brindar, de ponerme al servicio en eso, en que vean que la experiencia del todo posible en la música, de que imaginarme que con el canto de un conejo o los pasos no sé, eh, de un globo, eh, son cosas que en la música se pueden y se necesitan. Hay una dimensión que la música hace posible, ¿no? Y eso es también mi herramienta, digamos así, para tratar de motivar. Cuando los niños, al inicio uno puede querer decir, yo me quiero dedicar a la música, pero la vida de un niño pasa por tantas vicisitudines que tampoco es cierto y tampoco es darle mucha importancia a una frase como así. Uno se le va como percibiendo un sentido de, de, de de amor hacia lo que uno hace y ahí puede llegar a ser que se desarrolle un lado creativo profesional o puede ser que no. A mí muchas veces me ha pasado que en niños he visto la posibilidad eh, y lo he hablado con familias y familias han dicho, han retractado, han dicho, no, porque mi hijo va a dedicarse a esto y a otro. O sea, ya estaba como decidido y lamentablemente eso es un argumento que me gustaría tratar. Eh, Porque a mí, por ejemplo, de, mm, cuando fui niño, me dieron la posibilidad, o sea, alguien que dijo a mis padres, este niño puede ser un músico, o sea, en su vida mayor, puede dedicarse porque le gusta y porque pasa muchísimo tiempo, eh, y, y tal vez no fui rápidamente eh, apoyado por mi familia eh, para hacer solamente eso o dedicarme principalmente a esta actividad, pero después tan fuerte fue el sentimiento mío que lo hice, ¿no? Bueno, a veces no es tan fuerte el sentimiento de uno, pero sí es tan válido. Entonces, ahora pasa que en la sociedad, la música, y esto sobre todo en estos últimos años, se ha puesto más en peligro a mi modo de ver. Este concepto de que la música sí sirve muchísimo para formarme, pero poco para hacerlo como razón de vida. Bueno, este para mí es un dilema que nosotros también tenemos mucha responsabilidad. Eh, yo a veces tal vez para no perder un alumno, he tenido que decir, bueno, continuemos y a lo mejor tenía que decir con una voz un poquito más fuerte o a lo mejor más eh, eh, contundente, una cosa que realmente tiene un significado importante para el que estudia y también para la sociedad. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es que voy a tomarte la línea y así terminamos esta parte. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que estimular al niño con la fantasía, precisamente sobre todo en las edades tempranas, que no está definido el camino. Como dices tú, hay niños que sí que pueden seguir, otros que no. Y como nosotros como maestros, esa es nuestra misión, ¿no? Que ese punto, este momento que han llegado, pues que no se rompe esa magia y continúen, ¿no? En esa búsqueda, porque la música es eterna, ¿no? Hacer música, intentar hacerlo, es una carrera sin fondo, ¿no? De largo recorrido. Y esa es nuestra misión en principio. Pero es cierto que llega un momento en que ese talento tiene que buscar una voluntad. Y si eso no existe por parte del niño, incluso el apoyo familiar es muy importante, pues ya no hay forma de que eso pueda continuar. Yo he tenido algunos casos, muy pocos, que sí han continuado la carrera profesional, pero ha sido con un apoyo muy grande de la familia, porque es lo que dices, la sociedad no ayuda para que la carrera de música sea considerada una carrera fuerte, una carrera de peso. Y entonces si la familia no está encima apoyándole, pues es muy difícil que ese niño pueda buscar un lugar, ¿no? En la sociedad. Y más que los estudios de música están muy separados de los estudios reglados, ¿no? De escolaridad. Y bueno, no hay una comunicación entre ellos para los chicos que quieren ir a un concurso o quieren mostrarse
porque sabes que la carrera profesional necesita niveles, ¿no? Ir poco a poco escalando esos niveles, y si esos niveles no se escalan, no hay forma de llegar nunca a un resultado. Y eso yo lo veo como una dificultad muy grande. Pero por otro lado, sí, cada vez veo más las ganas en la sociedad en general de buscar espacios para sentirse plenamente identificados con el arte, ya sea la música, la plástica, la danza. Y es una lástima que no tenemos lugares de mayor, ¿no? De mayor desarrollo, pero bueno, aquí en Vitoria está la escuela esta donde trabaja Silvia, que hace bastantes conciertos y actividades, y luego pues hay, digamos, una red de centros cívicos que ayudan también en algunas cosas, en algunas actividades lúdicas, pero siempre a un nivel como de juego, ¿no? Nunca se llega a profundizar mucho en algunos aspectos, ya sea de cualquier tipo de arte, ¿no? Y siempre esa es un poco una pelea, ¿no? No enfocar solo a la diversión, sino que en esa propia diversión puede haber gente, niños que quieran tener un poco más de desarrollo y bueno, eso a veces no está. Muy de acuerdo contigo. Y luego, ya por enfocar el siguiente tema, la tecnología. Por ejemplo, la pregunta de que ahora la tecnología tiene un acceso muy fácil, ¿no? A los jóvenes, a los chicos, y ellos se sientan con un ordenador y ya ahí tienen todos los sonidos, tienen todos los timbres. Sin embargo, ellos no tienen los conocimientos de cómo organizar una estructura de una obra o unas armonías, y se sienten como poderosos, incluso se sienten músicos, por supuesto, hacen sus obras. Está el caso de los DJs estos famosos que van por el mundo y bueno, no tienen estudios de música, sin embargo son muy reconocidos por sus obras en la electrónica. Entonces eso también entra en contraposición, ¿no? Es una dicotomía para nosotros como maestros, cómo enfrentamos la tecnología en nuestro día a día, si la aplicamos, si la hacemos nuestro aliado, o bueno, o a veces nos quedamos ahí siempre con el papel, la partitura. ¿Cómo enfrentamos esto en el momento actual? Si quieres, por seguir con Ailén, por ejemplo, el orden. Pues no, muy bien. Mira, yo creo que primero que todo la música es un lenguaje y me voy, antes de entrar al tema de la tecnología, que es muy importante, me voy a sumar a todo lo que ha dicho Silvia, a lo que ha dicho también Mariano. Em, Siendo la música un lenguaje, debe claramente tener un interés, pero no lo decimos nosotros, lo dice, ya lo decía Karl Orff, lo decía Kodály, lo decían los grandes pedagogos del inicio del siglo XX, es decir, la importancia de que la música como lenguaje pueda ser accesible, y casi podría usar la palabra que ha usado Silvia, obligatoria en las escuelas, desde la escuela, como le dicen en Italia, materna, la escuela de los niños de 3 a 6 años, a toda la escuela elemental. Es decir, debe ser una asignatura más, porque es un lenguaje. Siendo un lenguaje musical, como lo es el arte claramente, pero en particular la música, con todos sus signos, con todas las notas, con todo lo que conlleva enfrentar una partitura, eso nos lleva claramente a la creatividad, a la fantasía de la cual hablaba Mariano. Y la fantasía y la creatividad van educadas también, porque si no, también pudiera ser obtener un resultado completamente caótico. Pero si tú ese caos lo logras organizar, desarrollar, porque organizar no significa censurar la creatividad, absolutamente, pero si ese caos, esa creatividad, esa sensibilidad que se necesita para afrontar el lenguaje musical, se desarrolla, se guía, se educa, yo creo que podemos obtener seguramente ciudadanos más libres de pensamiento, de sentimientos, no músicos. A mí no me interesa formar músicos. El músico, si se va a formar, se va a formar. Es lo que dice Mariano, es decir, es como ser cura. Es decir, o tú sientes la vocación
o no la sientes y la ves también como maestro. Es decir, a mí lo que me interesa, según mi experiencia, es crear ciudadanos mejores para la sociedad. Que de pronto sea un médico porque le interesó ser médico, pero contra tiene dentro de sí esos códigos del lenguaje musical que no solo lo ayudarán a ir a un concierto y entenderlo mejor, va a ser una persona que dentro de sí va a tener una fantasía mucho más rica. Entonces, de esto me voy a la tecnología. La tecnología yo creo que no hay que temerla, seguramente nos pertenece menos que a los jóvenes. Yo tengo 50 años y seguramente cuando fui niña no tuve, pero ni siquiera el 1% de lo que hoy los niños y los jóvenes tienen y que usan con una facilidad increíble. Entonces yo me acuerdo la primera vez que un niño me vino con un tutorial de una canción cualquiera, da igual. Claramente en un primer momento soy muy sincera, dije, no, esto no, como diría mi gran maestro, como si esto es una porquería, mira, es decir, yo el primer impacto que tuve con un tutorial no fue positivo, pero después me dije, espérate, vamos un momento a ver por qué les gusta tanto, por qué lo siguen tanto, y sí, es casi algo como crear un método para tontos que te diviertes, pero no son tan tontos porque al final te diviertes y la música siendo un lenguaje te lleva también a un placer y la diversión es un placer. Entonces, pues en algunos momentos, después de un Bach o de una sonatina de Clementi, pues hagamos un tutorial y nos divertimos y aprendemos una canción y es un medio más. El mundo nos llevó al online, a las clases online, pero ¿cuánto la odiamos? Por el audio, la interrupción del audio, la calidad del audio, que si no se oía, que si no te oigo, que si no te veo la mano, que si no te toco. Yo toco mucho a mis alumnos para explicar el tipo de sonido, lo aprendimos probablemente en Cuba de todos nuestros maestros, no lo podía tocar y decirle, mira, este sonido es más profundo. Entonces, ¿cómo explicar con palabras cosas que hay que sentirlas? La música es sentir. Pero cuánto el online nos enseñó también, cuánto nos aportó también. Y hoy en día muchas cosas se quedaron online. Cuando nosotros en el aburrimiento del COVID, en el año 2020 creo, El año pues pasado. el año pasado, que parece hace ya 10 años atrás, creamos un online Piano Kids. Unimos niños de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, de Angola, de la Bolivia, por citar solo algunos países que en sus casas tocaban, pues, bueno, vamos a hacer algo con esto. Y fue maravilloso, porque los padres, los niños, escuchaban a otros niños que estaban en casas aburridos con el COVID, desesperados todos, pero que logramos hacer música y unirnos a través de la música. Entonces, hay que tomar, hay que tomar todo lo que nos pueda aportar. Y bueno, también lo que no nos pueda aportar, saber que no nos va a aportar con conciencia y con responsabilidad. Entonces, pues que viva todo lo que nos aporta para crecer y para alimentar nuestra alma, nuestra sensibilidad, como decía Mariano, nuestra fantasía y también como decía Silvia, que esta fantasía sea educada y que contra los estados acaben de entender que la música debe convertirse en una asignatura. No formemos a música, formemos a mejores ciudadanos. Ese es como mi lema, por ejemplo. Muy bien, claro que sí. Bueno, Silvia, si nos quieres decir algo de esta parte y ya con esto Sí. cerramos un poco. No, remitiendo un poco también con lo que habéis dicho los dos, yo me acuerdo que decían, ¿y qué vas a estudiar? Música. Ya, pero ¿y qué vas a estudiar? ¿Música? Sí, pero no, que música. O sea, cuando yo estudiaba era eso, lo de estudiar una carrera, música, es que era un poco, era música siempre era secundaria, pero había otras carreras, Sí, ¿sabes? Que se consideraban las carreras. todavía hoy. Todavía pasa, pero Como bueno, no. yo creo que ya, yo siempre con el carácter así optimista, digo, yo veo que ahora, pero esperemos que mejore.
Y bueno, brevemente así, la tecnología en lo que yo hago, la verdad que se aplica bastante, porque yo sí me acuerdo antes que para encontrar repertorio, pues antes de que tuviéramos YouTube y todas estas plataformas, íbamos a los CDs, a la música que teníamos en casa, en la biblioteca, y buscabas y tal. Ibas a la tienda a comprar un CD, un disco. Es que ahora está todo, o sea, lo tenemos todo. La gran biblioteca está online, la gran biblioteca, o sea, es increíble, pero está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la asignatura, también para la música moderna hay que escuchar bastante, ¿no? Sobre todo porque la improvisación no se enseña tanto escrita, es que hay que oír y hay que oír mucha música. Y por eso, pues, la tecnología ayuda en esto, ¿no? Por supuesto, lo mejor es ir a conciertos en vivo, pero no tenemos siempre a diario conciertos en vivo y no digamos nada el último año, que vamos, no había, ¿no? Y entonces, el otro aspecto que es bueno es, por ejemplo, para montar un tema, pues hay una aplicación muy buena que tú, por ejemplo, metes los acordes, ¿no? Pero ya te suena la batería, te suena el bajo. Entonces, imagínate que eres una cantante que necesitas subir 2 tonos el tema, pues entonces ya la maquinita te lo hace. Bueno, te permite estudiar en casa, sentirte más acompañado, como si tuvieras la banda en casa. Está bien, es muy buena herramienta, vamos, me parece que está muy bien. Y básicamente eso, y no digamos lo que estamos haciendo hoy, o sea, una tertulia así, que cada uno en un sitio del mundo y que podemos comunicarnos, ¿no? Eh, y luego así un pequeño ejercicio que yo hice cuando estábamos confinados con los alumnos, pues sobre un tema. Yo trabajo con un programa el Logic Audio, y entonces yo les dije, bueno, pues a cada uno montar vuestra parte con claqueta, ¿no? Pues el baterista, el bajo, la guitarra, tocadlo con la claqueta, enviádmelo en un MP3, y entonces yo lo que hice es montar en el programa con lo que había tocado cada uno, y bueno, básicamente como lo habían hecho bastante bien, luego ajusté alguna cosa, pero bueno, y como iban con claqueta, al final funcionaba. No era como tocar en vivo todos juntos, pero bueno, sí, montamos algunos temas así y eso, como estímulo también, ¿no? De seguir practicando, no quedarte en casa, sino Ahí. saber que había luego un objetivo de poner eso en común. Yo creo que la pandemia pues, abrió todos esos canales Sí. tecnológicos aún más. Muy bien, Silvia. Pues Mariano, si nos quieres comentar algo brevemente. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con todas las tecnologías, o sea, con todas las modalidades tecnológicas nuevas que de Ailén, que mencionaba Silvia. Sí, yo uso permanentemente. Bueno, ahora estoy de mi tablet, que fue una cosa que compré gracias a que vi que la facilidad que brindaba tener un tablet grande con las partituras, el acceso que tiene, que nos permite a todo el repertorio de dominio público. Y a su vez, los niños que saben, como decía Aileen, saben tal vez mejor, usan la tecnología más a diario que nosotros. Eh, bueno, ellos siempre me pasan links, me pasan videos o tutorial de cosas que yo no hubiera encontrado tal vez solo. Así que eso es una herramienta de la cual yo aprendo mucho y creo que es muy, muy útil porque nos permite, por ejemplo, el otro día fui a un concierto que tocaban El Emperador y nunca lo había estudiado, así que me lo descargué en el iPad y lo puedo leer. Y así también puedo transmitir el enseñamiento de las cosas, por ejemplo, que yo hago a los niños, que a veces las tengo, pero no las voy a estampar para los niños, pero a veces llegan al caso, llegan al topic que estamos hablando, y bueno, hacer ver también ejemplos es muy importante. Así que bueno, es como instrumento todo lo que pueda sumar y no restar, porque la tecnología a veces también resta. Yo a veces me he encontrado en lugares donde estaba el músico gritando atrás de una computadora, en el sentido que me imaginaba eso, porque se necesita a veces no reemplazar al ser humano, porque el, hay veces que los instrumentos tecnológicos
reemplazan con comodidad al ser humano y hay veces que tenemos que poner límites, ¿no?, a la tecnología, en nuestro caso. Pero todo lo que pueda sumar, bienvenido sea. Sí, Así mismo es. Yo pienso muy bien. igual que estamos inmersos ya en este mundo de tecnologías y como todo debemos aprovechar todo aquello que nos aporta. En mi caso hay un programa, por ejemplo, que es para enseñar lenguaje musical, que lo han desarrollado unos profesionales de Valencia, se llama Aula Virtual Música, y es un aula de música increíble, tiene muchísimas posibilidades de hacer ejercicios tanto rítmicos, melódicos, a través de una pantalla interactiva que los niños van tocando. Y Sí, todo aquello que nos enseñaron cuando éramos pequeños de manera abstracta, ¿no?, de cómo calcular los tiempos, del ritmo, pues todo eso ellos lo van viendo, lo van moviendo con los dedos, mueven la negra, mueven la corchea, la colocan en los Qué bien. compases. Y es un método que ahora se está desarrollando mucho aquí y es increíble, ¿no? Como yo veo que los chicos pues enseguida entienden la combinación, ¿no?, de las matemáticas, el ritmo, los sonidos y lo que sí veo que a veces se queda más en lo visual, o sea, si le quitan la pantalla, pues ese conocimiento a veces se pierde, ¿no? Me recuerda en mi época que lo hacíamos mucho de oído, ¿no? Las polirritmias o lo que fuese, lo teníamos que hacer siempre al momento sin ese conocimiento visual, ¿no?, que ahora se tiene. Pero eso ayuda, yo creo que sí, que ayuda y una vez que el niño supere ese primer nivel de saber, ¿no?, las combinatorias, pues ya luego lo aplica y es muy fácil de hacer. Y así este programa pues se hizo completo para todo el nivel elemental y ahora se está haciendo para el nivel medio. El lenguaje musical ya aplicado a lo que es ¿no?, la enseñanza de nivel medio de la armonía, un poco ya más especializado. O sea que ese mundo es muy amplio, yo creo que viene con muchísimos matices, se está aplicando de muchas maneras y bueno, nosotros tenemos que seguir aprendiendo y buscando la mejor forma para hacerlo mejor. Y ya con esto cerramos, porque ahora viene un concierto magnífico de Iliana Morales, que a las 8:30, y bueno, solo quiero agradecerles infinitamente este momento tan bonito que hemos tenido, ojalá se repita este momento así de entre pianos, es lo que queríamos hacer Ailén y yo, una pequeña reflexión, y abrir así este diapasón en Vitoria de conciertos y una parte teórica y también una información transversal, ¿no? Que no fuese siempre lineal desde lo académico. Y pretendemos que si en el futuro esto se mantenga y bueno, damos las gracias también al público que está aquí hoy, que somos pocos porque la tarde está muy mala, pero han ido llegando. Así que ahorita nos tiramos una foto para que veáis cómo ha quedado y os espero para los que van a llegar dentro de poco al concierto de Iliana Morales. Muy bien. Muchísimas gracias, os deseo muy buen fin de año a todos, que estéis muy bien de salud y la familia igual y agradecida. muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Aplausos, escuchad. Ah, Están muy aplaudiendo. bien. Escuchan, ¿no? El público. Sí, sí, sí. Muchas Maravilla. No gracias. sabía que teníamos Están aquí en público. una sala, a ver si ahora os voy a mandar las fotos, porque es una sala muy bonita, la sala aquí de la Fundación Vital y ayer No tuvimos... sabía que teníamos público, ¿eh? Sí, Muy ha bien. ido llegando poco a poco, sí, ya ha ido llegando. Maravilla. Aquí estamos. Incluso hay unos alumnos por aquí, creo, de Silvia San Miguel, podéis, ¿Ah, creo que sí? sí. Silvia, dos alumnos tuyos. Hola. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El tuyo, sí. José Antonio. Ah, José Antonio, hola. Y su esposa está aquí. También está nuestra querida Ana, nuestra amiga Ana. Hola, está diciendo hola. También está John Mestre y su madre que están Ay, qué aquí. bueno, qué Y bien. está Gorka, también un amigo aquí que ha venido todos los días a los conciertos y siempre está por aquí por la parte cultural. No, esto es maravilloso, Viviana, de verdad. Yo Sí, estoy muy feliz sí, de que esto esté sucediendo. No siempre se da espacio, como sí, lo quisimos llamar, encuentro artístico y pedagógico. No siempre se así le da es, espacio a estas dos cosas que van muy unidas. así es. La parte artística de los Sí, conciertos, muy bien, diferentes, sí,
la reflexión sobre lo que estamos viviendo como profesores que tenemos la responsabilidad Así es. hacia el futuro. Pues Así no que, se vayan, ahorita nos conectamos. Un besito, porque ahora voy a bueno, apagar esta parte, pero igual lo sigo por el teléfono y así nos despedimos. muy Ahora, bien. Nos conectamos de acá. sí, por aquí, ahora. Gracias. Muy bien. Vale. Adiós. 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 Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Gracias, Mariana. Gracias, Gracias a Silvia. ustedes. Chao. Chao.